Si estás viendo esto, probablemente hay una persona que no puedes sacarte de la cabeza. Alguien que aparece en tus pensamientos sin previo aviso, que se asoma en tu memoria en los momentos menos esperados. Puede que no estén hablando, o incluso que ya no forme parte activa de tu vida, pero por alguna razón, tu corazón sigue latiendo fuerte cada vez que lo imaginas. Y lo más desconcertante es que, por más que intentes dejar de sentir, no puedes. Sientes que hay algo no resuelto, algo más allá de lo físico, algo más profundo, algo energético. No es obsesión, es conexión, y lo sabes, aunque no puedas explicarlo. Y déjame decirte algo. No estás solo. Lo que estás sintiendo no es locura ni exageración. Hay razones invisibles por las que aún no puedes soltar a esa persona. Y lo que nadie te ha dicho, pero que estás a punto de descubrir, es que hay una forma de activar una conexión tan intensa, tan profunda y tan magnética, que esa persona podría empezar a pensarte cada vez más, a extrañarte sin saber por qué, a soñar contigo sin tenerte cerca, a enamorarse de ti de una manera irracional, cegadora, casi inexplicable. ¿Cómo es posible? Porque no se trata de enviar mensajes, ni de buscar a alguien, ni de repetir estrategias vacías. Se trata de algo mucho más poderoso. Se trata de tu energía. Y si haces esto, sí, esto que estás a punto de aprender, solo 3 veces, podrás activar en esa persona un tipo de atracción emocional y subconsciente que no se construye con palabras, sino con vibración. Imagina que alguien que ya se había alejado comience a sentir una inquietud constante por ti, que no entienda por qué te recuerda de pronto en medio del día, por qué tu nombre le resuena sin que tú hagas nada, por qué hay algo en su interior que lo empuja de nuevo hacia ti. No es magia, no es manipulación, es ciencia, es vibración, es campo cuántico, es exactamente lo que el Dr. Joe Dispenza ha venido enseñando a miles de personas alrededor del mundo, que tú no atraes lo que deseas, sino lo que ya estás siendo energéticamente, que no necesitas convencer a nadie, solo necesitas volverte magnéticamente coherente. Y lo que estás a punto de aprender en este video puede cambiar radicalmente cómo esa persona te percibe, sin que tú vuelvas a decir una palabra. Así que quédate, porque si haces esto 3 veces, exactamente como te lo explicaré, se despertará en esa persona una energía de conexión tan intensa, tan emocionalmente envolvente, que no podrá evitar sentir que algo le falta cada vez que no estés cerca. No sabrá explicarlo. Solo sentirá una atracción ciega, una sensación de que debe volver, de que te necesita, de que hay algo en ti que simplemente no puede ignorar. Y no sabrá por qué. Pero tú sí lo sabrás. Y lo sé porque yo también estuve en ese lugar donde el alma duele en silencio, donde la ansiedad no te deja dormir, donde te preguntas una y otra vez qué hiciste mal, por qué no fue suficiente, qué más pudiste haber dado o dicho para que esa persona se quedara. Porque yo también busqué señales en mensajes antiguos, también repasé conversaciones buscando el punto exacto donde todo cambió. También abrí sus redes sociales con la esperanza de encontrar algún rastro de nostalgia, alguna publicación que dijera sin palabras, aún pienso en ti. Y también me perdí en ese espiral invisible de querer comprender lo incomprensible, de querer entender por qué alguien que te decía que te amaba, un día simplemente dejó de hacerlo. Porque no importa cuán fuerte creas ser, cuando el corazón se rompe, toda tu energía se fragmenta, y te quedas ahí, atrapado entre el recuerdo y la expectativa, con el cuerpo en el presente pero la emoción atada al pasado. Y aunque por fuera fingía normalidad, aunque seguía con mis rutinas, aunque sonreía para que los demás no notaran el vacío, por dentro había un grito silencioso que pedía respuestas, que exigía justicia emocional, que se aferraba a la idea de que tal vez, si hacía lo correcto, si decía lo adecuado, si encontraba el secreto, esa persona volvería, y entonces me lancé a consumir todo lo que pude. Videos, libros, audios, frases motivacionales,
rituales, meditaciones, todo lo que prometiera traer de vuelta lo que perdí. Y cada intento fallido solo reforzaba mi sensación de que no era suficiente, de que había algo roto en mí, de que tal vez el amor no era para mí, de que no importaba cuánto diera, siempre me terminarían dejando. Pero hubo un momento, uno muy específico, donde me vi frente al espejo con los ojos llenos de lágrimas, con la voz temblorosa y una pregunta clavada en el pecho. ¿Qué tiene esa persona que yo no tenga? Y fue ahí donde toqué fondo. No porque no pudiera seguir adelante, sino porque entendí que todo mi poder estaba siendo entregado al otro, que mi energía se había desviado por completo hacia alguien que ya no estaba, que había abandonado no solo mi relación, sino mi conexión conmigo mismo, y ese día no lo sabía, pero algo dentro de mí comenzó a quebrarse de otra forma, no por dolor, sino por despertar, por una incomodidad distinta, la que aparece justo antes del cambio, esa voz suave que te susurra. Hay otra manera. Y fue esa pequeña grieta en el patrón de sufrimiento lo que me llevó a descubrir algo que cambiaría para siempre mi forma de relacionarme con el amor. Algo que no venía de afuera, que no implicaba estrategias de seducción ni juegos mentales, algo que no tenía que ver con manipular, perseguir o controlar, sino con recordar, con reconectar, con comprender que la atracción real no se fuerza, se emite, que el magnetismo que hace que alguien piense en ti constantemente, que no pueda olvidarte aunque lo intente, que empiece a amarte sin explicación lógica, nace de una fuente mucho más profunda. Y esa fuente no está en el otro, está en ti, en tu energía, en tu coherencia, en tu vibración. Y si logras activarla, aunque sea por unos minutos, aunque sea 3 veces, algo cambia no solo dentro de ti, sino también en el otro, porque todos estamos conectados a un campo invisible, donde la emoción viaja más rápido que cualquier palabra. Y fue justo ahí donde comencé a comprender una verdad que nadie me había dicho, porque todo comenzó con un simple silencio, con ese mensaje que nunca llegó, con esa llamada que esperabas y que no sucedió, con esa última mirada que parecía decir, te juro que volveré, y que se esfumó sin aviso. Y aunque por fuera fue solo una pausa en la comunicación, por dentro fue como si una parte de ti dejara de respirar, como si algo que dabas por hecho, la presencia del otro, su amor, su compañía, se evaporara sin explicaciones. Y ese vacío, ese hueco en el pecho que queda cuando alguien a quien entregaste tanto simplemente se va, es más que un mal de amor, es un colapso vibracional, es una fractura en la percepción de tu propio valor. Porque lo que más duele no es que se vayan, sino lo que tú crees que eso significa sobre ti. Y así es como empieza a instalarse la herida. Una pequeña idea disfrazada de duda que dice, no fui suficiente, algo en mí falló, hay algo mal conmigo. Y esa idea no tarda en crecer. Se convierte en la voz que te acompaña en cada pensamiento, la que te repite que si fueras más interesante, más atractiva, más valiente, más perfecta, entonces no te habrían dejado. Y lo peor es que esa voz se vuelve tan familiar que dejas de cuestionarla. Y sin darte cuenta, empiezas a vibrar desde el miedo, desde la carencia, desde la necesidad de que alguien más venga a llenar lo que tú sientes como roto. Y así pasan los días, fingiendo estar bien mientras por dentro cada recuerdo te rompe un poco más. Mientras tu mente revive una y otra vez el momento exacto en que todo cambió, ese momento en que dijiste algo que no deberías, o en el que callaste lo que debiste expresar, o cuando sentiste que la energía del otro se apagaba y no supiste cómo evitarlo. Y entonces, tu presente se convierte en una repetición mental constante de ese instante doloroso, y lo revives con tanto detalle, que tu cuerpo lo experimenta como si estuviera ocurriendo de nuevo, como si todavía estuvieras ahí, en el momento de la pérdida. Y lo que nadie te explicó es que cada vez que repites ese recuerdo con la misma emoción de tristeza, de culpa, de desesperación, estás entrenando a tu cuerpo para permanecer en el mismo estado vibracional. Estás condicionando tus células a vivir en el pasado,
Y por eso no puedes soltar, no puedes avanzar, porque biológicamente te estás volviendo adicto al dolor, a la nostalgia, a la esperanza rota, y esa es una de las realidades más duras de aceptar. Que tu corazón se rompe una sola vez, pero tu mente lo rompe 1000 veces más, y mientras eso sucede, toda tu energía se polariza en lo que perdiste, en lo que no fue, en lo que te gustaría cambiar, y desde ese lugar es imposible crear una nueva historia, imposible atraer algo distinto, imposible que el otro sienta algo distinto por ti, porque estás emitiendo la frecuencia exacta del vacío, del abandono, de la carencia, y eso, aunque no lo digas en voz alta, se percibe, se transmite, se proyecta en el campo energético. Y fue justo cuando entendí eso, cuando me vi a mí mismo como una repetición de emociones inconscientes, cuando me di cuenta de que esa herida que tanto culpaba al otro por provocar, en realidad yo la estaba sosteniendo. Yo la alimentaba cada día con mis pensamientos, con mi nostalgia, con mi apego disfrazado de amor. Porque sí, a veces lo que creemos que es amor profundo, no es más que apego a una versión pasada de nosotros mismos que ya no existe. Y esa fue la verdad que más me dolió, pero también la que más me liberó, porque en ese momento, en medio del dolor, nació una pequeña grieta de luz, una posibilidad que no sabía que existía. Y si la clave no estaba en entender por qué se rompió el amor, sino en aprender cómo volver a vibrar desde un lugar donde ese amor pudiera florecer de nuevo, sin miedo, sin presión, sin necesidad. Y es justo cuando uno se cansa de sufrir, cuando toca fondo emocional, cuando el llanto deja de tener fuerza y ya no hay rabia suficiente para mantener el dolor vivo, que algo comienza a abrirse, no como una respuesta externa, sino como una semilla interna, una sospecha que crece muy suavemente y que te pregunta, ¿y si el amor no se perdió, sino que simplemente dejó de encontrar lugar dentro de ti? ¿Y si la realidad que estás viviendo no es una condena, sino una consecuencia de una vibración que tú mismo llevas sosteniendo inconscientemente desde hace tiempo? Y esa pregunta, por incómoda que parezca, fue la que cambió todo en mí. Porque a partir de ahí comencé a buscar no respuestas afuera, sino dentro. Y fue entonces cuando escuché hablar por primera vez de Joe Dispenza, de sus investigaciones, de su forma de explicar que la mente no solo está hecha para pensar, sino para crear. Que tus emociones no son solo reacciones, sino ingredientes con los que se teje tu campo electromagnético, ese que emite ondas todo el tiempo y al que responde el universo entero. Y ahí fue donde se encendió el primer fuego. La posibilidad de que mi realidad no era fija, no era inamovible, no estaba condenada a repetirse. Lo que descubrí fue que no necesitas cambiar al otro para que tu historia cambie. No necesitas convencer, no necesitas forzar, no necesitas correr detrás de nadie. Lo único que realmente necesitas es aprender a regular tu energía, porque cuando lo haces, todo a tu alrededor empieza a responder de forma distinta. Y aunque esto suene esotérico, está respaldado por ciencia porque lo que Dispenza ha demostrado es que tu corazón, cuando entra en coherencia con tu cerebro, comienza a emitir un campo magnético que literalmente puede influir en la materia, en las personas, en las circunstancias. Y eso no es opinión, es física cuántica, es neurociencia, es medible. Y entonces entendí algo aún más poderoso. Que el amor no se atrae desde la necesidad, sino desde la plenitud. Que nadie regresa a tu vida porque lo supliques, sino porque vibras desde un lugar que les resulta irresistible, aunque no puedan explicarlo. Y que la verdadera atracción no nace del esfuerzo consciente, sino de una coherencia tan profunda que se convierte en un imán silencioso, en una llamada energética que resuena sin palabras. Y fue así como comencé a observarme, no para juzgarme, sino para entender qué frecuencia estaba emitiendo cada vez que pensaba en esa persona, si estaba vibrando desde el miedo, desde la tristeza, desde la culpa, o si podía poco a poco entrenarme para vibrar desde el amor, incluso si aún dolía, incluso si aún no entendía por qué las cosas terminaron como terminaron, porque lo que Joe enseña no es a suprimir las emociones, sino a transformarlas en una nueva señal,
en una nueva narrativa interna que reeduque a tu cuerpo para dejar de esperar y comenzar a crear. Y fue entonces cuando comprendí lo que ahora tú también vas a comenzar a integrar. Que no necesitas ser perfecto, ni tener la vida resuelta, ni conocer todos los pasos exactos para que alguien vuelva a amarte. Solo necesitas aprender a sostener un nuevo estado emocional de manera consistente, porque cuando lo haces, cuando logras entrar aunque sea unos minutos al día en una vibración de plenitud amorosa, de gratitud, de certeza interna, algo empieza a cambiar en el campo. Y ese algo no se ve inmediatamente, pero se siente. Primero dentro de ti, como una paz que no conocías, como una seguridad que no depende de la respuesta del otro. Y luego, fuera de ti, en detalles pequeños que se empiezan a mover, mensajes que llegan, personas que reaparecen, señales que antes ignorabas y que ahora parecen perfectamente orquestadas, porque lo que cambió no fue el mundo, fuiste tú, y el mundo respondió como un espejo, como un eco, como una danza vibracional perfectamente sincronizada con lo que ahora estás sosteniendo. Y eso, aunque parezca increíble, comienza a ocurrir cuando entiendes que tú no estás roto, que tú no fuiste rechazado por ser menos, sino que simplemente tu energía estaba alineada con una historia de carencia, y que al cambiar esa frecuencia, todo puede volver a ti de formas que tu mente jamás habría podido anticipar. Porque el amor verdadero no se pierde, solo espera que tú recuerdes quién eres realmente y empieces a vibrar como si ya fueras eso que tanto anhelas. Y es ahí donde comprendí que no bastaba con entenderlo intelectualmente, que no servía de nada saber que mi energía creaba mi realidad si no hacía algo, si no lo aplicaba, si no me convertía en ese nuevo estado emocional que tanto anhelaba recibir desde fuera. Y entonces, llegó el momento más silencioso y poderoso del proceso. El instante en que decidí apagar todo, desconectarme del ruido, cerrar los ojos, sentarme conmigo mismo sin expectativas ni urgencia, solo con la intención de hacer algo diferente, algo que nunca había probado antes. Y fue así como comencé la práctica que cambiaría por completo mi campo energético, no porque fuera un ritual mágico, sino porque era la primera vez que dejaba de pensar en lo que me faltaba para enfocarme en lo que quería sentir como si ya lo tuviera. Y eso fue un giro completo en mi manera de vibrar. No encendí velas, no busqué música milagrosa, no repetí mantras vacíos. Simplemente me senté, respiré profundamente y me propuse durante 7 minutos imaginar cómo se sentiría estar ya en una relación profunda, estable, correspondida, una donde no había dudas, donde no había ausencias, donde no existía la ansiedad por esperar un mensaje o temer una despedida. Y al principio costó, porque mi mente se resistía, porque el cuerpo tenía la costumbre de regresar al dolor, a lo conocido, a esa sensación de carencia que me había acompañado tanto tiempo. Pero insistí, respiré otra vez, llevé la atención a mi corazón, y me obligué a sentir amor aunque no tuviera a quién dirigirlo. Me obligué a imaginarme amado como si fuera una memoria real, como si lo que estaba creando en ese instante ya estuviera sucediendo. Y algo muy extraño comenzó a ocurrir. Mis lágrimas cambiaron de color emocional. Ya no eran por tristeza, sino por alivio, por ternura, por la certeza inesperada de que podía sostener ese estado interno sin depender de nada externo. Y en ese momento entendí lo que Joe Dispenza lleva años enseñando. Que no visualizamos para que algo pase, sino para sintonizar con el estado en el que ese algo ya es real. Que no se trata de convencer al universo con imágenes mentales, sino de comunicarle con emoción, con vibración, con intensidad sensorial, lo que queremos experimentar. Porque el universo no responde a nuestras palabras, responde a nuestra frecuencia, y por eso, aunque tenía miedo, aunque no entendía todo, aunque dudaba de mí muchas veces, empecé a hacer esta práctica cada día, solo 7 minutos al principio, respirando, sintiendo amor sin necesidad de estímulo, sin necesidad de una cara que me lo provocara, sin un mensaje que me lo confirmara. Y a medida que lo repetía,
Mi cuerpo comenzó a asociar ese estado emocional con mi identidad, con mi presente, con mi normalidad. Y entonces algo dentro de mí dejó de buscar y empezó a emitir. Algo dejó de esperar y empezó a atraer. Algo dejó de necesitar y empezó a crear. Y lo más impresionante fue que no tuve que hacer nada más afuera. No tuve que escribir, insistir, explicar, solo sostener ese estado vibracional 3 veces en distintos momentos de mi día. Y fue en esa repetición suave, pero constante, donde sentí el verdadero poder. Una vibración interna que se iba reforzando. Una emoción que se volvía familiar. Un campo magnético que poco a poco se volvía más fuerte que mis dudas. Y fue entonces, sin que yo lo buscara, cuando empecé a notar señales externas. Personas que reaparecían, mensajes inesperados, gestos sutiles de interés, sin razón lógica, sin explicación directa, y en vez de emocionarme ciegamente como antes, lo observaba con paz, porque ahora sabía que no eran milagros aleatorios, sino reflejos de una energía que por fin estaba alineada con lo que mi alma llevaba tiempo queriendo recordar. Y eso es lo que hoy tú también puedes comenzar a nacer, no como una fórmula para manipular al otro, sino como una práctica para volver a ti, para reconectar con ese campo cuántico donde todo es posible. Porque si puedes sostener la vibración de estar ya amado, aunque sea unos minutos al día, y hacerlo 3 veces con total presencia, sin mirar el reloj, sin esperar resultados inmediatos, entonces esa persona que hoy parece distante puede comenzar a pensarte, a extrañarte, a soñarte. No porque tú lo provoques, sino porque tu vibración lo llama sin que él o ella sepa por qué. Porque tú ya no estás vibrando desde el vacío, sino desde la certeza. Y esa certeza es el principio de toda atracción ciega, espontánea, imposible de ignorar. Porque justo cuando comencé a integrar esa práctica, cuando empecé a sentir que algo dentro de mí cambiaba sin necesidad de ver resultados inmediatos, fue cuando conocí la historia de Andrea, y fue como si su proceso hubiera sido un espejo del mío. Porque Andrea también había amado profundamente, también había dado todo sin medida, también había sentido cómo su mundo se venía abajo, cuando la persona que creía que estaría para siempre simplemente dejó de responder. Y lo que más la rompió no fue la ausencia del otro, sino la forma tan seca, tan distante, tan repentina con la que alguien que decía amarla pasó a tratarla como a una desconocida. Y al principio hizo lo mismo que muchos. Buscó respuestas, leyó todos los artículos posibles, preguntó a amigas, hizo ejercicios de atracción, repitió afirmaciones sin sentirlas, hasta que su cuerpo colapsó en una tarde cualquiera, sin aviso, cuando sintió que no podía respirar, como si el alma la hubiera abandonado por unos segundos. Y fue en ese momento, al borde del abismo, cuando decidió dejar de buscar afuera y empezar a mirarse por dentro. Andrea no era una mujer ingenua, ni débil, ni emocionalmente dependiente. Era una mujer con historia, con heridas, con amor propio, pero también con un patrón profundamente arraigado. La idea de que debía entregarse completamente para ser merecedora de amor, y cuando ese amor le fue arrebatado, su identidad entera se tambaleó, hasta que llegó, por curiosidad más que por fe, a un taller de meditación donde por primera vez escuchó hablar del doctor Joe Dispenza, del campo cuántico, de la coherencia, de la energía del corazón. Y algo hizo clic dentro de ella, no porque entendiera todo, sino porque intuyó que ahí había algo verdadero, algo que no sonaba a promesa vacía, algo que no pedía estrategias ni sacrificios, sino transformación interna. Y entonces, con más intuición que técnica, Andrea comenzó a practicar lo que ahora tú también estás aprendiendo. Esa respiración lenta, ese acto de cerrar los ojos y sentir amor sin objeto, ese ejercicio de proyectar hacia el otro no necesidad, sino plenitud, como si dijera, no te necesito para amarme, pero si vuelves, serás testigo de lo que he aprendido a darme. Los primeros días no cambiaron nada, no hubo mensajes, no hubo señales, pero en ella sí empezó a moverse algo.
una calma nueva, una certeza sin forma, una sensación de estar en paz por primera vez en meses, y cuando se sintió lista, decidió hacerlo 3 veces al día, sin excusas, con disciplina suave, con la intención de vibrar no para atraer, sino para habitar su mejor versión. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una mañana cualquiera, mientras tomaba café sin pensar en él, su teléfono sonó. Era un mensaje breve, seco, sin contexto. Simplemente decía, «Te soñé». Y aunque Andrea no respondió de inmediato, supo que algo había cambiado, que esa energía que ella había sostenido en silencio ahora comenzaba a viajar, a tocar al otro, no con palabras, no con presión, sino con una frecuencia tan real que traspasaba distancias. Porque en los días siguientes llegaron más mensajes, más señales, más curiosidad por parte de él, hasta que semanas después se vieron, y en el encuentro no hubo reproches ni explicaciones, solo una frase de su parte que Andrea jamás olvidará. «No sé qué tienes ahora, pero te siento distinta, como si brillaras distinto. Y no sé por qué, pero no puedo dejar de pensar en ti». Y lo más poderoso no fue que él volviera, sino que Andrea ya no era la misma que esperaba. Ya no necesitaba convencer, ni retener, ni hacer nada más que sostener su vibración, porque había comprendido que el verdadero amor no se exige, se emite, que no se conquista al otro desde el esfuerzo, sino desde la expansión interior. Y desde ahí, desde esa seguridad silenciosa, Andrea recuperó no solo una relación, sino una versión de sí misma que había olvidado por completo. Y al hacerlo, no solo volvió a ser amada, sino admirada, deseada, buscada, no por lo que daba, sino por lo que irradiaba. Y eso es lo que ocurre cuando haces esta práctica 3 veces, no como un ritual para atraer, sino como un acto de reencuentro contigo. Porque en el momento en que tú vibras desde la certeza, desde la coherencia, desde la plenitud, la otra persona empieza a sentir algo que no puede explicar, una necesidad inexplicable de volver, de mirar, de quedarse, porque tu energía ya no es carencia, es magnetismo puro. Porque lo que ocurrió con Andrea y lo que empieza a suceder en quienes atraviesan este proceso desde la conciencia no es casualidad ni excepción. Es la confirmación viva de una verdad que por siglos fue ignorada y que hoy, gracias a la neurociencia, al estudio del campo cuántico y al trabajo de referentes como Joe Dispenza, comienza a demostrarse con evidencia que el amor no sigue reglas racionales, que no se activa por lógica, por argumentos, por discursos bien construidos, ni siquiera por recuerdos compartidos, sino por frecuencia, por resonancia, por esa vibración silenciosa que el cuerpo detecta incluso antes de que la mente lo comprenda. Y esa vibración no se puede fingir, no se puede copiar, no se puede comprar ni exigir, solo se puede emitir. Y la única forma de hacerlo es desde un estado interior real, sostenido, coherente, alineado entre lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas. Porque las personas no se enamoran de lo que haces, se enamoran de cómo las haces sentir con tu energía. Y esa energía no depende de tu físico, ni de tu estatus, ni de tus palabras. Depende únicamente de tu estado vibracional. Y ahí es donde muchos fallan, porque intentan convencer desde la mente, intentan razonar con alguien que ya no está conectado energéticamente. Y por eso sienten que sus esfuerzos no tienen efecto, que no importa cuánto expliquen, cuánto den, cuánto se esfuercen. El otro no reacciona. Y no reacciona porque la frecuencia desde la que emiten no es amor, es necesidad, es ansiedad, es miedo. Y el subconsciente del otro lo percibe, incluso si sus palabras dicen otra cosa, incluso si parece amable o receptivo. Hay algo en su sistema nervioso que rechaza automáticamente toda frecuencia que no sea coherente, que no sea limpia, que no provenga de un lugar de verdad emocional. Y es por eso que, como lo explica Dispenza, la clave no está en hacer más, sino en ser diferente, en transformarte a ti mismo en una fuente emisora de la emoción que quieres recibir. Y eso, aunque parezca simple, requiere de una comprensión profunda.
El amor verdadero no llega cuando lo buscas desesperadamente, sino cuando tú te conviertes en la vibración que lo sostiene. Y es allí donde ocurre el verdadero giro. Cuando dejas de pedir amor y comienzas a convertirte en él. Cuando ya no visualizas para atraer al otro, sino para recordarte cómo se siente ser tú en tu versión más amorosa, más libre, más magnética, más plena. Y cuando lo haces, cuando realmente te sumerges en ese estado, el campo responde, porque ya no estás vibrando desde el miedo de perder, sino desde la certeza de merecer. Ya no estás actuando desde la escasez emocional, sino desde la abundancia vibracional, y eso cambia todo. Porque el otro empieza a percibir una sensación que lo descoloca, una atracción que no sabe de dónde viene, una necesidad de acercarse sin motivo claro, como si tu nombre apareciera de nuevo en sus pensamientos sin causa aparente. Y aunque su mente intente resistirse, su cuerpo lo siente. Y eso es lo que hace que el amor regrese sin explicación lógica. Porque no lo estás empujando desde el ego, lo estás atrayendo desde tu frecuencia real. Y es ahí, en ese punto, donde tu poder interno deja de ser una teoría y se convierte en una fuerza activa, porque empiezas a notar que cuando estás en coherencia, las cosas simplemente fluyen, los encuentros suceden, las conexiones reaparecen, los malentendidos se disuelven. No porque manipules, sino porque tu vibración ahora está alineada con lo que realmente quieres vivir. Y entonces comprendes que el trabajo nunca fue sobre el otro, siempre fue sobre ti. Sobre sanar tus heridas para dejar de vibrar desde el miedo. Sobre limpiar tus pensamientos para dejar de proyectar carencia. Sobre elevar tu energía para que tu campo sea tan claro, tan fuerte, tan lleno de amor, que el universo entero no tenga más opción que devolverte eso multiplicado. Y en ese momento, cuando ya no estás esperando que alguien más venga a darte amor, sino que tú mismo eres amor, entonces ocurre lo que parece milagroso. Esa persona que te había soltado empieza a buscarte sin razón, empieza a desearte sin explicarlo, empieza a amarte ciegamente, no por lo que hiciste, sino por lo que eres ahora. Porque después de comprender que el amor no se sostiene desde la lógica, sino desde la frecuencia, era inevitable dar el siguiente paso. Aprender a sostener esa frecuencia de manera consciente, deliberada, intencional, sin depender del estado de ánimo, del día o de las circunstancias externas. Y para lograrlo encontré una práctica que no solo transformó mi manera de relacionarme con el amor, sino que literalmente comenzó a modificar mi campo vibracional a niveles profundos. Lo primero que entendí fue que no se trata solo de pensar diferente, sino de sentir diferente. Y para ello necesitaba alinear mente y cuerpo, pensamiento y emoción, energía y corazón. Por eso esta técnica, basada en lo que enseña el Dr. Joe Dispenza, se convirtió en el eje central de mi práctica diaria. La técnica de alineación energética. Una herramienta simple pero poderosa que reconfigura tu estado interior en solo 3 pasos y que, cuando se repite de forma consistente, tiene el potencial de atraer hacia ti no solo a la persona que deseas, sino todas las experiencias que coincidan con tu nueva vibración. El primer paso es la respiración profunda. No cualquier respiración, sino una que despierte en tu cuerpo una sensación inmediata de presencia, una que rompa el patrón automático de ansiedad, de nostalgia, de carencia. Para ello debes sentarte en silencio, con la espalda recta y los ojos cerrados, y comenzar a inhalar profundamente por la nariz, llevando el aire hacia tu abdomen, sintiendo cómo se expande, cómo tu pecho se abre suavemente, y luego exhalar con lentitud por la boca, como si soltaras todo lo que ya no necesitas. Al repetirlo varias veces, tu sistema nervioso comienza a entrar en coherencia, tu mente se aquieta, tu campo se ordena, y desde ahí puedes pasar al segundo paso, sentir amor sin objeto. Esto significa que no pienses en nadie específico, que no te aferres a una imagen, que no visualices a esa persona que quieres atraer, porque si lo haces, corres el riesgo de conectar desde el apego, desde la necesidad, desde la expectativa.
En cambio, siente amor como una emoción pura, universal, impersonal. Recuerda un momento en el que te sentiste profundamente agradecido, o amado, o en paz, y permite que esa sensación se expanda por todo tu pecho, por todo tu cuerpo, sin necesidad de asociarla con alguien. Y entonces, cuando tu corazón esté activado, cuando estés vibrando en esa frecuencia suave pero poderosa, llega el tercer paso. Proyectar esa energía hacia el otro sin apego. Aquí sí puedes pensar en esa persona, pero no desde el deseo de que regrese, ni desde la nostalgia de lo perdido, sino desde un estado de plenitud. Imagina que esa persona está frente a ti, no como alguien que te falta, sino como alguien que puede percibir quién eres ahora, y desde tu pecho, no desde tu mente. Envíale esa vibración, no como una súplica, sino como una afirmación silenciosa. Yo soy amor, y desde este amor te dejo libre. Porque solo cuando liberas vibracionalmente al otro, solo cuando sueltas la necesidad, se crea el espacio para que el campo cuántico reorganice las piezas y lo acerque de nuevo. No por obligación, sino por resonancia. Lo más importante en esta técnica no es la visualización en sí, sino la emoción que logres sostener durante ella. Porque si logras sentir amor verdadero, sin condiciones, sin exigencias, sin urgencia, entonces estás emitiendo la señal más pura y poderosa que puede salir del corazón humano. Y esa señal se registra en el campo cuántico como una orden. Atraer a quien esté listo para vibrar en esa misma frecuencia. Cuando empecé a practicar esta técnica 3 veces al día, mi realidad comenzó a cambiar de formas que nunca habría imaginado. No porque alguien regresara inmediatamente, sino porque mi relación conmigo se volvió tan coherente, tan íntegra, tan magnética, que incluso si no me hablaban, podía sentir su energía volviendo a conectarse conmigo. Empecé a notar coincidencias, encuentros inesperados, miradas que volvían a buscarme, palabras que regresaban en forma de recuerdo o mensaje. Y no era porque estuviera haciendo algo para forzar el resultado. Era porque mi campo energético se había transformado en un canal claro, sin interferencias de miedo, sin residuos de dolor, sin apegos disfrazados de amor. Y eso es lo que esta técnica te ofrece. La posibilidad de volver a ser tú sin dejar de amar, de recuperar tu poder sin cerrar el corazón, de emitir amor sin esperar nada a cambio, y al hacerlo, convertirte en el tipo de persona que no necesita rogar ni convencer, porque su sola presencia se vuelve tan atractiva, tan hipnótica, tan energéticamente poderosa, que la otra persona simplemente no puede ignorarla, aunque intente resistirse, aunque no entienda por qué, aunque nunca antes le haya pasado algo así. Y si aún te preguntas si esto realmente funciona, si es posible que cambiar tu vibración transforme algo tan complejo como el amor que parecía perdido, entonces necesitas conocer la historia de Carlos, un hombre de 52 años que, como muchos, llegó a este conocimiento no desde la curiosidad, sino desde la desesperación. Carlos había vivido una relación larga, profunda, de años compartidos y vínculos tejidos con tiempo, familia y planes de futuro. Pero un día, sin grandes dramas ni discusiones intensas, su pareja le dijo simplemente que ya no sentía lo mismo, que necesitaba espacio, que no sabía si lo amaba como antes. Y esa frase, dicha con aparente calma, fue como una bomba silenciosa en el corazón de Carlos, quien hasta entonces se había sentido seguro, estable, incluso satisfecho con lo que ambos habían construido. Al principio, su reacción fue racional: darle el espacio, mantenerse cordial, esperar que ella recapacitara. Pero con el pasar de los días, cuando no hubo señales de arrepentimiento, cuando ella comenzó a alejarse emocional y físicamente, algo en él se quebró de forma irreversible, porque no entendía cómo alguien podía desenamorarse tan silenciosamente, tan de repente. Y ahí comenzó su descenso al dolor más crudo. Carlos no era un hombre espiritual, ni meditador, ni lector de libros de desarrollo personal. Su mundo era más práctico, más lógico.
pero la intensidad del vacío lo llevó a buscar respuestas donde nunca antes había mirado. Y en esa búsqueda encontró una entrevista de Joe Dispenza, que hablaba de cómo el cuerpo se vuelve adicto al dolor emocional, de cómo sin darnos cuenta vivimos condicionados por una química interna que reproduce el pasado. Y algo en ese mensaje lo golpeó profundamente, porque comprendió que, aunque su pareja se había ido, él seguía reviviendo la relación, no con ella, sino consigo mismo, desde el recuerdo, desde la pérdida, desde la idea de que su valor dependía de si ella regresaba o no. Entonces, con la mente aún escéptica, pero con el corazón listo para dejar de sufrir, decidió intentar lo que hasta entonces había descartado: trabajar en su energía, no para recuperarla a ella, sino para encontrarse a sí mismo, para recuperar la versión de él que no necesitaba ser validada por nadie para sentirse completo. Carlos comenzó aplicando la técnica de alineación energética de manera rigurosa, 3 veces al día. Respiración profunda, conexión con el corazón, proyección de amor sin apego. Al principio le costaba mucho sentir algo real. Su mente interrumpía, sus pensamientos volvían al pasado, pero poco a poco su cuerpo empezó a calmarse. Sus noches dejaron de estar marcadas por la ansiedad, y sus días comenzaron a sentirse más livianos. No hubo milagros inmediatos, pero sí pequeños cambios que se acumulaban. Más claridad mental, más presencia, más estabilidad emocional. Y entonces, 2 meses después, sin haber enviado un solo mensaje, sin haber hecho ningún intento por contactar a su ex, ella lo buscó. Le escribió con un tono diferente, no desde la nostalgia, sino desde la confusión. Le dijo que lo había estado soñando, que de repente pensaba en él sin razón, que sentía su energía como si estuviera cerca incluso estando lejos. Carlos, en vez de caer en el entusiasmo impulsivo, mantuvo su centro, no porque estuviera actuando, sino porque realmente se sentía distinto. En su siguiente encuentro, ella lo miró como si lo viera por primera vez. No era el mismo hombre necesitado, herido, inseguro. Era un hombre en paz, vibrando en coherencia, con una serenidad tan magnética que la conversación fluyó sin tensiones, sin presión, sin expectativas, y en medio de ese momento, ella le dijo algo que él jamás olvidará. Hay algo en ti que cambió, no sé qué es, pero no puedo dejar de pensar en ti desde hace semanas, y no lo entiendo. Y Carlos supo que no tenía que explicarlo. Lo que había ocurrido no era magia, era física cuántica, era transformación energética, era el resultado de haber dejado de buscar amor afuera para empezar a hacer amor por dentro. Y aunque eventualmente reconstruyeron su relación, lo más importante no fue que ella volviera, sino que él volvió a sí mismo, a su eje, a su poder. Y desde ese lugar ella volvió a enamorarse, no del Carlos de antes, sino del nuevo, del que supo sostener su vibración aunque el mundo se derrumbara, del que eligió transformarse en vez de perseguir, del que comprendió que el amor más profundo no se suplica, se atrae desde la coherencia más radical. Y justo cuando historias como la de Carlos dejan de parecer excepcionales y empiezan a entenderse como manifestaciones naturales de una energía alineada, es cuando más sentido cobra profundizar en los principios que sostienen toda esta transformación. Porque no se trata de una serie de casos afortunados o de coincidencias emocionales, sino de una base real, concreta, respaldada por la física cuántica y la neurociencia. Principios que el Dr. Joe Dispenza ha compartido durante años y que explican por qué el amor, el verdadero, profundo, magnético, no se encuentra, se atrae, y no se atrae desde el deseo desesperado ni desde la expectativa, sino desde la vibración sostenida de quien ya es aquello que desea recibir. Estos 5 principios, lejos de ser una teoría inspiradora, son en realidad la clave para comprender por qué funciona todo lo que hasta ahora hemos recorrido, y por qué repetir ciertas prácticas con conciencia puede literalmente reorganizar tu campo electromagnético, reescribir tus memorias emocionales,
cambiar tu señal hacia el universo y, por consecuencia, transformar tus relaciones. El primer principio es claro y disruptivo. El campo cuántico no responde a lo que quieres, sino a lo que eres mientras quieres. Esto significa que no basta con desear que alguien te ame, no basta con visualizarlo, escribirlo o pedirlo con todas tus fuerzas. Porque si mientras lo haces te sientes solo, carente, vacío o frustrado, esa es la señal real que estás enviando. El campo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia emocional. Y si esa frecuencia es de necesidad, eso es lo que recibirás. Más situaciones que reflejen necesidad. Por eso, si quieres atraer amor ciego y profundo, debes comenzar por convertirte en alguien que ya vibra como si ese amor fuera su estado natural, no porque se conforme con una ilusión, sino porque comprende que la emoción anticipada es la herramienta más poderosa para modificar la realidad. El segundo principio refuerza esto. Necesitas sentir antes de ver. La mente condicionada por el pasado quiere pruebas, garantías, señales externas para recién entonces permitirse confiar. Pero el universo no trabaja así. Primero debe ser la emoción que deseas experimentar, sostenerla sin evidencia externa, convertirla en tu nueva normalidad, y entonces, como reflejo, comenzarán a aparecer situaciones, personas y momentos que coincidan con eso que ya estás sintiendo. El tercer principio establece que la emoción es el lenguaje del universo. Esto significa que más allá de tus pensamientos conscientes, es tu campo emocional el que da forma a lo que atraes. Si repites afirmaciones de amor, pero internamente vibras en miedo, celos, angustia o apego, tu señal está desalineada y el universo responderá a esa incoherencia. Por eso es fundamental entrenarte para sentir emociones elevadas como gratitud, amor, confianza y alegría sin necesitar una razón externa. Porque cuando aprendes a generar estas emociones de forma autónoma, te conviertes en una antena poderosísima que empieza a resonar con todo lo que vibra en esa misma frecuencia, incluyendo a personas que, sin saber por qué, comenzarán a sentirse atraídas hacia ti, como si algo los llamara desde lo invisible, como si tú fueras ahora una fuerza magnética imposible de ignorar. El cuarto principio es uno de los más difíciles de integrar. El apego genera resistencia. Cuanto más te obsesionas con un resultado específico, que te llame, que regrese, que diga algo exacto, más bloqueas el flujo natural de tu energía, porque el apego nace del miedo a perder. Y donde hay miedo, hay contracción energética, hay interferencia, hay una señal que dice, no confío en que ya soy suficiente para recibir esto. Y por eso, el quinto y más transformador principio es este. La coherencia personal es el imán más potente. No se trata de pensar positivo, ni de repetir frases frente al espejo, sino de convertirte en alguien que vibra igual por dentro que por fuera, que no actúa desde la ansiedad mientras aparenta seguridad, que no busca desde la carencia mientras dice que está en paz. Coherencia significa que tu cuerpo, tu mente y tu corazón están alineados, que lo que piensas, sientes y haces emiten una señal clara, potente, consistente, y cuando llegas a ese nivel de integración, no necesitas controlar nada ni a nadie, porque el campo cuántico responde inevitablemente, como una ecuación que no falla, como un eco que no puede ignorarte, y desde ese lugar es donde las personas comienzan a enamorarse de ti sin explicación. No porque cambiaste para gustarles, sino porque te convertiste en tu versión más poderosa, más real, más atractiva, más tú. Y eso es irresistible para cualquier alma que esté lista para amar de verdad. Y justo cuando comprendes que tu vibración es la verdadera emisora de tu realidad, que el universo no escucha tus intenciones, sino tus emociones profundas, se vuelve imprescindible detenerse por un momento, dejar de hacer, dejar de proyectar, dejar de insistir y comenzar a mirar hacia adentro con una lupa clara, sincera, sin excusas ni máscaras. Porque solo a través de la reflexión consciente puedes descubrir qué frecuencia estás realmente emitiendo
no la que quisieras emitir, no la que crees que estás proyectando, sino la que vibra silenciosamente en tu interior cada vez que piensas en esa persona, cada vez que imaginas su ausencia, cada vez que te preguntas por qué no ha vuelto o por qué no puede amarte como tú lo amas. Y aquí es donde entran las preguntas que no son cómodas, pero sí profundamente reveladoras. Esas que no están diseñadas para darte respuestas rápidas, sino para mover tu estructura interna y revelar las raíces verdaderas desde donde estás creando tu realidad emocional. Porque la primera pregunta que debes hacerte con absoluta honestidad es: ¿qué frecuencia estoy emitiendo cuando pienso en esa persona? No te quedes con la superficie de tus pensamientos. Ve más profundo. ¿Sientes plenitud o necesidad? ¿Sientes amor o miedo? ¿Sientes libertad o dependencia? Porque si al pensar en esa persona tu cuerpo se tensa, tu pecho se encoge, tu mente empieza a correr detrás de escenarios hipotéticos, entonces la señal que estás enviando no es amor, es carencia. Y puedes repetir todos los ejercicios, visualizar cada día y hasta meditar con disciplina. Pero si en tu núcleo vibras en falta, eso es exactamente lo que atraerás: más escenarios que reflejen ausencia. Por eso, esta reflexión no es para culparte, sino para liberarte. Porque cuando reconoces lo que realmente estás emitiendo, dejas de autoengañarte. Y por fin puedes cambiar desde la raíz. Entonces, pregúntate: ¿busco llenar un vacío o compartir mi plenitud? Porque si el deseo de atraer a esa persona nace de un vacío interno, ese amor será siempre inestable, frágil, condicionado. Y aunque lo logres, lo perderás una y otra vez hasta que ese vacío sea sanado desde dentro. Y aquí aparece otra pregunta esencial: ¿mi amor es libre o condicionado? Porque solemos decir que amamos incondicionalmente, pero en el fondo muchas veces lo que queremos es ser correspondidos. Queremos que nos elijan, que nos validen, que nos devuelvan algo a cambio. Y eso, aunque parezca natural, genera una tensión en el campo, una interferencia que bloquea el flujo de energía. El amor verdadero, el que realmente transforma y atrae sin esfuerzo, no exige condiciones, no necesita garantías, simplemente fluye desde el estado de ser. Y si puedes sostener ese tipo de amor, uno que no depende del otro para existir, entonces, y solo entonces, te conviertes en el tipo de persona cuya vibración es tan alta, tan coherente, tan auténtica, que cualquier otro ser humano con sensibilidad emocional no puede evitar sentirse atraído, sin lógica, sin explicación, sin saber exactamente por qué. Pero para eso, primero tienes que responderte con el corazón abierto. ¿Quiero ser elegido? ¿O ya me elijo yo? Porque cuando tú ya te eliges, cuando ya no estás esperando que alguien más te reconozca, te valore, te abrace, entonces todo cambia. Porque ahora tú eres el origen de tu amor, no el reflejo de otro. Y desde ahí, incluso si la persona que amas no vuelve, incluso si nunca te dice lo que quisieras escuchar, tú ya no te derrumbas, porque tu energía ya no depende de la afuera. Y es justamente en ese punto de no necesidad, de autoelección, de profunda coherencia interna, cuando la atracción más poderosa se activa, porque ya no estás proyectando carencia, estás emitiendo magnetismo. Y es por eso que este conjunto de preguntas no son ejercicios mentales, sino portales hacia una vibración más alta, más limpia, más irresistible. Porque solo quien se atreve a enfrentarse a sí mismo con absoluta honestidad es capaz de transformar su campo emocional. Y solo quien transforma su campo emocional es capaz de crear un amor tan profundo, tan ciego y tan inevitable, que la otra persona simplemente no puede evitar sentirlo, aunque no sepa por qué, aunque no entienda cómo, aunque intente resistirse. Y si llegados a este punto aún crees que todo esto solo sirve para recuperar a una persona específica, si piensas que el único resultado deseable es que ese amor vuelva a tocar tu puerta, entonces es importante que escuches también la historia de Julián, porque su transformación no fue el regreso de su ex, sino el renacer de una conexión completamente nueva,
más profunda, más libre y más alineada con quien él realmente era. Julián tenía 38 años, y cuando su relación terminó, no fue por una infidelidad ni por una pelea, sino por algo que muchas veces duele más: el desgaste silencioso, la desconexión progresiva, ese punto en el que dos personas dejan de reconocerse en la mirada del otro, en el que las conversaciones se vuelven frías y las palabras ya no despiertan nada, y él, aún enamorado, se quedó solo mirando cómo la mujer que amaba se alejaba sin poder hacer nada para detenerla. Al principio, como muchos, intentó de todo: mensajes, cartas, encuentros casuales, publicaciones indirectas, todo con la esperanza de que ella viera cuánto estaba dispuesto a luchar. Pero no funcionó. Y fue ahí, cuando sintió que no quedaba nada por intentar, cuando por fin se rindió, no ante el dolor, sino ante la posibilidad de otra forma de amar. Fue en ese momento cuando decidió hacer el cambio, no para recuperarla, sino para no perderse a sí mismo. Comenzó a aplicar los principios que estás escuchando en este video. Visualización desde la plenitud, respiración consciente, alineación energética 3 veces al día y, sobre todo, eligió hacerse las preguntas que acabamos de recorrer. Día tras día, comenzó a reconstruirse, no como quien finge estar bien, sino como quien se compromete de verdad con su crecimiento interior. Y lo más sorprendente no fue lo que ocurrió afuera, sino lo que empezó a florecer dentro de él. Ya no pensaba en ella con nostalgia, sino con gratitud. Ya no recordaba desde la carencia, sino desde la comprensión. Empezó a sentir que estaba listo para algo más grande, no porque la olvidó, sino porque se había recordado a sí mismo. Y justo cuando su corazón estaba más sereno, más libre, más abierto, ocurrió lo que nunca imaginó. Conoció a alguien en un espacio inesperado, sin buscarlo, sin intentarlo, sin proyectarlo. Esta nueva persona no se parecía en nada a su expareja. No compartían historias, ni traumas, ni pasados similares, pero había algo en su energía, en su presencia, que lo desarmaba sin esfuerzo. Al principio dudó. Pensó que aún no estaba listo, que no quería comparar ni repetir patrones. Pero algo dentro de él lo impulsaba a abrirse, y así, con la nueva vibración que había cultivado durante semanas, comenzó a construir una conexión que no estaba basada en la necesidad, ni en la dependencia, ni en el miedo, sino en la verdad emocional que ahora podía sostener. Ella le decía que sentía algo distinto, algo inexplicable, como si él tuviera una paz contagiosa, una seguridad que no venía del ego, sino del alma. Y fue entonces cuando Julián entendió que no todo lo que se pierde debe recuperarse, que a veces lo que el alma necesita no es el regreso de alguien, sino la llegada de algo que por fin se alinea con quien tú te has convertido. Y eso es exactamente lo que queremos transmitirte con esta historia. Que el universo no responde a tu nostalgia, responde a tu vibración. Y cuando tu vibración es auténtica, amorosa, coherente, entonces incluso si esa persona que querías no vuelve, el campo se reordena para traerte algo aún mejor, más sano, más expansivo, más real. Porque lo que atraes no es lo que pides, es lo que eres mientras lo pides. Y si te conviertes en alguien que ya se siente amado, que ya vibra en completud, que ya sabe sostener amor sin pedirlo, entonces el amor llega, de formas que no puedes controlar, con rostros que no esperabas, en momentos en los que ya no necesitas que llegue. Y eso es lo que lo hace tan mágico. Que cuando tú por fin te eliges, el universo también te elige. Y te lo demuestra con personas, con experiencias y con vínculos que te aman ciegamente. No porque los hayas convencido, sino porque vibran contigo de forma natural, inevitable, sin explicación. Y una vez que comienzas a integrar estos patrones en tu día a día, una vez que comprendes que tu energía no solo atrae amor, sino que lo moldea y lo sostiene, es cuando se vuelve indispensable traducir esta conciencia en una práctica constante, sencilla, pero profundamente transformadora.
porque entender cómo funciona la vibración no es suficiente si no lo conviertes en un estilo de vida, en una rutina emocional que ancle en ti la frecuencia del amor que deseas atraer. Por eso, aquí tienes una guía clara, poderosa y directa para activar tu campo amoroso durante 7 días consecutivos, con ejercicios breves pero intensos, diseñados no para buscar amor, sino para convertirte en él. Solo necesitas 7 minutos diarios para empezar a sintonizar con la versión más magnética de ti mismo, esa que no ruega, no espera, no duda, sino que simplemente vibra tan alto que lo que deseas empieza a moverse hacia ti sin esfuerzo, sin lógica, sin explicaciones. Cada día tiene un enfoque específico y una intención energética que, si la sostienes, comenzará a reconfigurar tu realidad afectiva desde el interior. Día 1. Gratitud por el amor pasado. Si quieres abrir espacio para un amor ciego y profundo, primero debes honrar lo que fue. Durante estos 7 minutos, siéntate en silencio, cierra los ojos y recuerda a todas las personas que alguna vez te amaron, te cuidaron o te hicieron sentir especial, aunque solo haya sido por un momento. No importa si esa relación terminó en dolor. Lo que importa es que alguna vez hubo amor. Agradece por cada instante, cada caricia, cada palabra que alguna vez te hizo sentir vivo. Porque cuando agradeces sin rencor, liberas. Y cuando liberas, dejas espacio para lo nuevo. Día 2. Visualización de plenitud. Ahora que ya no estás atado al pasado, es momento de empezar a visualizar, no desde la nostalgia, sino desde la expansión. Imagina tu vida ya llena de amor, pero no como una fantasía futura, sino como una experiencia presente. ¿Cómo caminas cuando ya eres amado? ¿Cómo respiras? ¿Qué decisiones tomas? ¿Qué energía emanas? Sostén esa visualización con una sonrisa ligera en el rostro. No se trata de ver a alguien en particular, sino de sentir que ese estado ya es real en ti. Día 3. Respiración para liberar apego. Aquí trabajas con el cuerpo porque el apego no solo está en la mente, también está almacenado en el sistema nervioso. Durante estos 7 minutos, haz respiraciones profundas y conscientes. Inhala contando hasta 4, retén el aire por 4, exhala en 6. Mientras lo haces, visualiza cómo cada exhalación libera capas de necesidad, de control, de urgencia. Siente cómo tu cuerpo se vacía de todo lo que no necesitas retener. Al soltar el apego, abres la puerta para que el amor vuelva, no como un rescate, sino como una respuesta natural a tu libertad interior. Día 4. Afirmaciones de amor propio. Ahora que estás más liviano, es momento de reforzar tu centro. Durante estos minutos, repite frases que fortalezcan tu identidad energética. Soy digno de amor sin condiciones. Mi energía atrae lo que resuena con mi verdad. No necesito ser elegido para saber que ya soy suficiente. No se trata de repetir sin sentir. Se trata de que cada afirmación sea un ancla vibracional que te recuerde quién eres cuando no te abandonas. Día 5. Proyección energética. Este día es para usar tu energía como puente, no desde el deseo de controlar, sino desde la capacidad de influir vibracionalmente. Colócate en un estado emocional elevado. Puede ser gratitud, amor puro, compasión. Y luego, desde esa frecuencia, imagina a esa persona a la que quieres llegar. No le digas nada, no visualices diálogos. Solo proyecta esa energía como si fuera una luz suave que emana desde tu pecho hacia el suyo. Y luego, suéltalo. Porque no es una estrategia para atraerlo. Es una práctica para recordarte que tu energía impacta mucho más de lo que crees y que cuando está limpia, llega incluso a quienes no te han visto en años. Día 6. Meditación del corazón. Este es uno de los ejercicios más potentes. Coloca tus manos sobre el pecho, respira y simplemente siente. Observa si hay tensión, dolor, vacío. Y en lugar de tratar de cambiarlo, quédate ahí sosteniéndolo con compasión.
Imagina que cada latido expande una vibración de amor, primero hacia ti, luego hacia todos los seres, luego hacia esa persona y finalmente hacia el universo. Esta meditación te vuelve coherente, y en la coherencia está el poder de transformación más profundo. Día 7. Soltar y confiar. El último día es, en muchos sentidos, el más importante, porque todo lo que has hecho durante la semana debe culminar en un acto de rendición amorosa. No rendición como derrota, sino como apertura. Durante estos 7 minutos, respira y repite. Confío en que lo que es para mí no puede perderme. Me abro a recibir sin controlar. El amor que busco ya me está buscando a mí. Suelta todo, incluso la idea de cómo debería llegar el amor, incluso la imagen de quién debería darte eso que anhelas. Confía en que tu vibración ya está haciendo el trabajo, incluso si no puedes verlo aún, porque cuando dejas de perseguir, cuando simplemente te conviertes en una frecuencia que irradia amor, el universo empieza a reorganizarse para entregarte aquello que refleja esa misma luz. Y eso es lo que hará que te amen ciegamente, sin explicación, porque quien eres se sentirá como hogar. Y cuando terminas este viaje de 7 días, cuando has sentido en tu cuerpo la vibración de soltar, cuando tu corazón ya no late desde la espera sino desde la certeza, es ahí cuando necesitas recordar lo más importante de todo, la verdad que ha estado latente en cada palabra, en cada historia, en cada práctica compartida. Tú eres el imán, tú eres la fuente, no el reflejo. Tú no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y si hay algo que el campo cuántico responde sin margen de error, es la coherencia de quien se ha convertido en su propia medicina, en su propia validación, en su propia fuente de amor incondicional. Ya no necesitas manipular nada. Ya no necesitas que alguien te vea para saber que brillas. Ya no necesitas que el amor venga de afuera para sentir que existes. Porque ahora sabes que el amor que mereces empieza por ti, y desde ahí, todo lo que llega no te completa, te acompaña. Y tal vez, mientras hacías estos ejercicios, mientras visualizabas, respirabas, liberabas, te diste cuenta de algo profundo, que nunca te faltó amor, que lo que te faltaba era recordar quién eras antes de creer que no eras suficiente. Eso que tanto buscabas afuera estaba esperando ser despertado dentro. Esa versión de ti que es deseable, magnética, irresistible, no es una fantasía ni una meta inalcanzable. Es una frecuencia que ya habita en ti, oculta detrás del miedo, detrás del pasado, detrás del apego. Y al activarla, no solo cambias tu relación con el otro, cambias tu relación contigo. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a elegir distinto. Ya no estás dispuesto a mendigar atención. Ya no bajas tu energía para encajar en espacios que no te reflejan. Ya no negocias tu valor por migajas de amor. Porque ahora vibras tan alto que quien no se eleva contigo simplemente no puede sostenerse a tu lado. Y es desde ese nuevo estado, desde esa calma poderosa, desde esa certeza que no necesita pruebas, que alguien, tal vez esa persona que tanto anhelas, o tal vez alguien completamente nuevo, comenzará a sentirte, no por lo que haces, no por lo que dices, sino por cómo vibras. Te pensará sin razón, te buscará sin saber por qué. Sentirá una conexión que no puede explicar, porque tu energía se volverá un susurro constante en su subconsciente. No porque lo hayas forzado, sino porque ya estás vibrando en la frecuencia del amor inevitable, del amor que no se suplica, del amor que simplemente sucede. Y eso es lo más poderoso, que ahora tú no necesitas perseguir, porque tú eres quien atrae. No porque lo digas, sino porque lo emanas. Y esa es la señal más clara para el universo de que estás listo, de que no necesitas que nadie te salve, porque tú ya te has elegido. Y en esa elección nace la magia de lo inevitable, de lo inexplicable, de lo que muchos llaman milagro, y que en realidad es solo la consecuencia de haberte vuelto tú, en tu forma más completa, más libre, más real.
Así que si te preguntas cómo lograr que alguien te ame perdida y ciegamente, la respuesta ya no está en ellos, está en ti. Está en lo que sientes cuando nadie te mira, en lo que piensas cuando estás en silencio, en lo que sostienes cuando nadie te valida. Ahí es donde comienza el verdadero magnetismo. Porque el alma no se enamora de palabras, se enamora de energía. Y tú, ahora, eres energía pura, consciente, despierta, lista para recibir no cualquier amor, sino ese que te ve, te honra y te ama como nunca antes. Y si algo en ti ha resonado con estas palabras, si mientras escuchabas te descubriste con lágrimas en los ojos, con el corazón apretado o tal vez liberado, si sentiste que esto no era un simple video, sino una confirmación de algo que tu alma ya sabía, entonces no estás solo. Estás en un camino compartido por miles de personas que también han amado en silencio, que también han deseado ser vistos, elegidos, abrazados sin condiciones. Personas que han pasado noches preguntándose si alguna vez volverían a sentirse plenas, si alguna vez alguien las amaría como ellas saben amar. Y por eso hoy no te invito a seguirme. No te invito a que te suscribas como si esto fuera contenido más. Te invito a caminar juntos, a vibrar juntos, a sostener este proceso con conciencia y con comunidad. Porque hay un lugar para ti. Porque este canal no es solo información, es energía en movimiento. Es un campo de resonancia para todos los que están listos para amarse hasta volverse magnéticos. Y si conoces a alguien que está en ese mismo silencio, que aún ama en secreto, que se acuesta cada noche esperando una señal, una palabra, un regreso que parece no llegar, entonces comparte este mensaje. No por viralidad, no por estadísticas, sino porque lo que acabas de escuchar puede ser la llave que abra su corazón, que le recuerde que no está rota, que no está solo, que su energía aún puede crear milagros. Comenta también cómo te sientes ahora, cómo llegaste a este punto del video, qué parte te tocó más profundamente. Tu testimonio puede ser el espejo que otro necesita para reconocerse. Y así entre todos, tejemos esta red de transformación, donde nadie se salva solo, pero todos aprendemos a salvarnos desde dentro. Y si has decidido caminar este camino conmigo, si quieres seguir recibiendo herramientas, meditaciones, guías y experiencias que eleven tu energía, entonces suscríbete y activa esa campanita, no por rutina, sino como un acto simbólico, una decisión vibracional de que hoy es el día en que eliges vivir, sentir y amar diferente. Porque hoy no es un día más, hoy es el primer día en el que te vuelves irresistible, magnético, inolvidable. No porque hayas cambiado tu cuerpo, tu voz, tu historia o tus heridas, sino porque decidiste algo más profundo. Ser tú. Ser tú en tu versión más completa, más amorosa, más coherente. Y desde ese lugar, desde esa energía, el amor que llega no se va, no duda, no hiere. El amor que llega se queda, porque no es atraído por tu miedo, sino por tu luz. Ese amor, que parecía imposible, ya está en camino. Y cuando llegue, no entenderá por qué te desea tanto, por qué piensa en ti sin razón, por qué no puede alejarse. Pero tú sí lo sabrás, porque ahora sabes lo que pocos saben, que quien se elige se convierte en el amor que siempre soñó atraer.